bounds. El cerebro es un órgano interesante, misterioso y complejo. De hecho, imaginémonos cómo es de complejo que no es uno, sino tres. El ser humano es producto de una evolución y como él, su cerebro, que se ha ido adaptando al medio y haciéndose cada vez más sofisticado. El cerebro triuno estaría formado por cerebros distintos, vestigios de etapas pasadas y que aún prevalecen en capas. Según MacLean, trabajarían juntas para asegurar la supervivencia y la expresión del ser humano. El primer cerebro es el cerebro reptiliano. Es el primero que se desarrolló y tiene unos 500.000 millones de años. Es el que controla la vista, la respiración, el movimiento del cuerpo, las constantes funciones vitales y es propiamente el que se relacionaría con el impulso, la ira, la agresividad para defender el territorio, el cerebro mecánico. Está programado para la supervivencia. Es el cerebro que, por ejemplo, sigue teniendo un cocodrilo, que no siente lealtad a sus retoños, deja los huevos a su suerte, pero estos están programados para sobrevivir. Es el que sería el subconsciente, el piloto automático, físicamente estaría en la parte más profunda del cerebro. Por otro lado tenemos el cerebro límbico. Es el sistema límbico, algo más complejo y tiene unos 150 millones de años. Está una capa justo por encima del reptiliano y tiene que ver con las emociones, sería el cerebro emocional. Es el cerebro que encontraríamos en los perros, representa el amor, la lealtad, la pena, la excitación. Tiene memoria y acumula sensaciones de experiencias pasadas, juzga e influye en una manera casi inconsciente y tiene una gran influencia en nuestro comportamiento recuperando y relacionando información. Por último tenemos el cerebro pensante, el humano. Es el que se ha formado encima del mamífero y por tanto del reptiliano. Se relaciona con la lógica, la razón. Es el que nos permite leer, planificar, sumar y analizar. Este cerebro es el de los dos hemisferios, que tan fácilmente identificamos. Uno más emocional, intuitivo e imaginativo, el derecho, y otro más lógico y sistemático, que sería el izquierdo. Actualmente la capa más moderna controla el lenguaje, el pensamiento abstracto y las habilidades cognitivas. Tiene entre 2 y 3 millones de años. Cada una de estas partes o cerebros se encargan de diferentes funciones y su formación respondió a una necesidad de evolución. Lóbulos cerebrales. El cerebro humano puede dividirse en dos partes más o menos simétricas, denominadas hemisferios. Cada hemisferio puede dividirse en 4 lóbulos diferentes. Lóbulo occipital. En el lóbulo occipital reside la corteza visual y por lo tanto esta implica nuestra capacidad para ver e interpretar. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial, procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones en la manipulación de los objetos. Lóbulo temporal. Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, que sería la de trabajo a corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización, espontaneidad, lóbulos frontales, y estas asisten a la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes, de ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyan las diferentes funciones lo que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. Las funciones del hemisferio derecho. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la percepción u orientación especial, la conducta emocional, facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento, recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. El hemisferio izquierdo.
El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de la Broca, el área de Wenwick. El área especializada en el lenguaje y exclusiva del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área que produce el habla. Los estudios no encuentran cuál hemisferio es el dominante, puesto que en personas se desarrolla más el hemisferio derecho y en otras el izquierdo, pero por lo regular en la mayoría el izquierdo es el que domina, en mayoría en las personas zurdas.